Todos ya conocemos el iPhone, la Mac, el iPad, los Apple Watch y quizás si sabemos un poco del pasado de Apple, te acuerdas de los iPods, pero en este video te estaré contando sobre 5 productos que seguramente no sabías de la historia de Apple. Así que comencemos. Vayamos primero en 1994 cuando Apple lanzó la QuickTake, una de las primeras cámaras digitales del mercado. Esta cámara, como puedes ver, era súper sencilla, con un diseño cuadrado y obviamente en ese momento no había ni siquiera una pantalla para ver la foto que tomaste. Tenías que entonces esperar a llegar a tu casa para conectarla a la computadora y ver el resultado final. Estas fotos para los estándares de hoy pues eran bien pequeñas, ya que la cámara era de solamente 0.3 megapíxeles y solo podía guardar 8 fotos en su memoria interna. Sin duda alguna las cosas han cambiado bastante durante los pasados prácticamente 30 años. Ahora bien, en ese momento histórico la cámara costaba $749, unos $1,700 cuando lo cambiamos a la moneda de hoy, así que sin duda alguna era una cámara bien cara. Como te puedes imaginar, esta cámara de Apple no llegó muy lejos, ya que para el 1997 se dejó de vender en el momento en que otros fabricantes ya estaban entrando al boom de las cámaras digitales. Sin embargo, sin duda alguna la existencia de esta cámara habla de la importancia de lo que es la fotografía para Apple, algo que hoy día es sumamente importante cuando consideramos lo gran importante que es la cámara del iPhone. Para el próximo producto de Apple nos tenemos que quedar todavía en los 90s y es que Apple lanzó sus propios zapatos bajo el nombre de Apple Sneakers. En realidad, a pesar de que en efecto sí existieron estos zapatos hechos por Apple, esto fue algo sumamente limitado y no era algo que se vendió al público general, sino que fue un regalo para un grupo de empleados, pero como puedes ver hasta tenían el logo del arcoíris de Apple, haciendo homenaje al logo de la compañía para ese tiempo. Su estilo es obviamente bien noventoso, con una suela bien gruesa de color blanco y con el logo de Apple en al lado, con el color arcoíris que es característico de esta empresa. Ahora bien, como estos fueron simplemente un regalo, pues son sumamente exclusivos y no hay muchos zapatos por ahí que digamos, y hasta un par sin usar alcanzó la cifra de $50,000 en una subasta. Obviamente hoy día Apple pues no hace zapatos ni tenis, aunque cabe la pena mencionar que en la tienda de la compañía donde están las oficinas de Apple, ahí sí venden un poco de mercancía como camisetas como esta que estás viendo aquí, pero la empresa no hace zapatos, aunque tiene una buena relación directamente con Nike para sus relojes y hasta hicieron un zapato exclusivo hecho directamente en el iPad que Tim Cook utilizó en un evento. Del próximo producto del cual te voy a hablar hay que seguir en la década de los 90 y es que este periodo fue de mucha experimentación por parte de Apple debido a que no estaba Steve Jobs en la compañía y no había prácticamente dirección en la empresa. Es por esa razón que Apple decidió entrar al mercado de los videojuegos en el 1996 con el Apple Pippin, luego de ver el éxito de tanto Nintendo, Sega y Sony. Además de obviamente ser una consola de videojuegos tradicional como puedes ver aquí, también quería ser como una computadora para la sala de tu hogar, para que pudieras conectarla al internet, usar programas educativos, abrir discos y que fuera más o menos como un centro multimedia, algo mucho más allá de los juegos, algo que se asemeja un poco más a lo que hacen las consolas hoy día. El gran problema de la consola ya te lo puedes imaginar y era que era sumamente cara a $599, mientras que PlayStation 1 costaba $299. El otro problema es uno que curiosamente reina todavía y es la falta de juegos llamativos en esta plataforma, algo que creó graves problemas para Apple al no poder competir con los excelentes juegos que tanto Nintendo, Sony y Sega estaban lanzando. Como te puedes imaginar, la consola fracasó tanto que solamente se vendieron 42,000 unidades en solamente 2 años. Para que tengas una comparativa, en esos 2 años Nintendo vendió sobre 7 millones de Nintendo 64 solamente en Estados Unidos. Obviamente ya para el 1998 la empresa ya había abandonado esta consola y se había decidido en enfocarse en las computadoras y hoy día pues esta consola sin duda alguna es una pieza de colección para las personas y puede llegar a un precio de $600 en una subasta. Como debes de saber, pues Apple no volvió a entrar al mercado de las consolas, pero sí siempre intentó ofrecer juegos en sus computadoras y hoy día sin duda alguna el iPhone es un equipo bastante poderoso que muchas personas utilizan para jugar videojuegos
videojuegos. Luego de estar un tiempo en la década de los 90, vayamos ahora a los 80 para conocer lo que la compañía llamó como The Apple Collection, el intento de Apple de adentrarse a la moda al anunciar un catálogo lleno de productos de ropa y de productos que obviamente pues tenían el logo de Apple. Lo interesante de este catálogo es que estaba enfocado en productos más allá de la tecnología, ya que había desde camisetas, polos, sudaderas, gorras, relojes, tazas y hasta una tabla para hacer windsurf con el gigantesco logo de Apple. Como te puedes imaginar, la idea de que Apple también vendiera productos enfocados en la moda no iba a durar mucho tiempo, y después de tan poco tiempo este catálogo y los productos que este vendía pues fueron poco a poco desapareciendo, aunque te puedes imaginar, para las coleccionistas de estos productos pues estos pueden alcanzar unas cifras bastante altas, como esta polo en sobre $100 o esta camiseta en $150. Desafortunadamente no logré encontrar más productos que se estén vendiendo en subastas en internet, lo que demuestra que si compraste algo en los 80 de Apple, pues seguramente o lo botaste o pues ya desapareció. No obstante, yo estoy sumamente seguro que si Apple lanzara un catálogo como este en el 2025, la gente se volvería loca tratando de comprar esta mercancía. El último producto del cual te quiero hablar es uno que prácticamente intentó adelantarse tanto al iPad como al iPhone en la década de los 90, pero obviamente pues no pudo hacerlo correctamente. Este es el Apple Newton, un equipo que utilizaba un lápiz digital para tomar notas, manejar tu calendario, ver tus contactos, en fin, algo que se acercaba más a lo que utilizamos hoy día, un teléfono inteligente. Lo más sorprendente de este equipo para su momento histórico era el reconocimiento de la escritura, ya que podías escribir con tu letra a mano y este la transformaba directamente en texto digital, como lo puede hacer hoy día un iPad. Sin embargo, como te puedes imaginar, la tecnología de los 90 no estaba a ese nivel que digamos, y era muy impreciso. Era tan malo que hasta los Simpsons se burlaron de este dispositivo en uno de sus episodios, de cómo cambió por ejemplo el texto de golpea a Martin a cómete a Marta. Lo otro que también provocó que este equipo no fuera tan exitoso era su alto precio, unos $700 para ese momento, y que también era bastante grande. Realmente era algo muy adelantado del futuro de la tecnología, sin tener pues obviamente la fuerza de la tecnología para poder hacer eso, y tan pronto Steve Jobs regresó a Apple, lo canceló. Una vez más, el Newton sin duda alguna tuvo un impacto en Apple para que luego, prácticamente después de 10 años, hicieran el primer iPhone con una tecnología de pantalla ya un poco más poderosa y funcional. Y bueno, con ese último producto te he contado un poco sobre la historia de Apple que no muchos conocen. En realidad hay otros productos más que son bastante raros, pero estos para mí fueron los más interesantes y llamativos. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber qué aprendiste de este video y qué te parecieron estos productos de Apple. Si te gustó el video, dale like, y si todavía no te has suscrito, aprieta el botoncito acá abajo para que no te pierdas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.